Le saluda el ingeniero Guillermo Vázquez Bardales. Vamos a hacer una introducción a lo que es hospitales, al desarrollo de proyectos BIM para infraestructura hospitalaria. ¿Ok? Bien, vamos a hacer una introducción como lo que vamos a tratar en el diplomado, ¿sí? Y vamos a ver lo que estamos tratando de proyectar en el curso, lo cual los invitamos a formar parte, ¿no? De este interesante curso y también esta rama dentro de la ingeniería, que es el tema de hospitales. Bien, me presento, soy el ingeniero Guillermo Vázquez, como lo mencioné, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Cajamarca. Bueno, cuento con un máster en Big Manager por la Universidad de Barcelona. Igual también he hecho un máster en estructuras de edificación por la misma universidad. Actualmente me encuentro como maestrante en Ingeniería Civil, mención estructuras sismorresistentes por la Pontificia Física Universidad Católica del Perú. Igual soy especialista BDC por SAIF de Stanford. Cuento con un diploma en gestión de proyectos por la Universidad de San. También un diploma justamente en diseño de hospitales integrado y colaborativo BIM por la PUC, la misma, por la Católica, y soy ACP Revit Structure, ya desde hace algunos años. Bueno, como experiencia profesional, todo es un resumen de mi experiencia académica o de mi formación académica, mejor dicho. En mi experiencia profesional inicié a trabajar en la hidroeléctrica Machu Picchu, en la fase 2 de la hidroeléctrica para la empresa Gañé Montero. Luego he trabajado como, como ingeniero de, de obras de arte para para la empresa Nixa. También trabajé como planner en la carretera de La Quinoa, en operaciones de Minera Yanacocha, ¿sí? Fui proyectista de la Universidad Nacional de Cajamarca y seguidamente regresé a ser supervisor de campo en Minera Yanacocha, ¿no? Estuve algo de 4 años, me parece. Y 5 años y medio, exactamente, fui auditor de la Contraloría General de la República y también me ha tocado, pues, supervisar hospitales, ¿no? Ciertamente estuve por ahí viendo hospitales. Me dedico ya hace muchos años en lo que es dictado de cursos de software, tanto de estructuras como también de características BIM o metodología BIM, ¿no? Entonces, actualmente me dedico a hacer consultorías de estructuras, todo tipo de estructuras, y hago eso, ¿no? Me dedico a hacer consultorías y a dictar cursos, ¿no? Como este temas. A la par, bueno, soy bombero voluntario, ¿no? De los registros de la compañía Cajamarca número 59, tengo el grado de teniente, ya son 15 años aprox que llevo de servicio. También en los bomberos soy instructor de escuela básica, instructor de break, lo que es rescate de incendios. Y actualmente también en la compañía de bomberos ejerzo el cargo de jefe de disciplina. ¿Sí? Bien, es un pequeño resumen de lo que es mi experiencia, que lo aboco a los cursos que yo puedo dictar, puedo brindar, ¿no? Entonces, espero que también, bueno, ustedes formen parte de este diplomado. Hay un taller, que este taller es gratuito, pero les invito a formar parte de este diplomado. Y no solamente este diplomado, ¿no? También hay una variedad de cursos que brinda CERSA y que seguro nos pueden servir para nuestra formación profesional. Bien, para empezar, vamos a hablar del hospital. El hospital como una edificación, ¿no? ¿Qué tan complejo puede ser el desarrollo de un hospital, ¿no? Yo lo considero que el hospital, desde la importancia sísmica, desde la perspectiva de la E30, 31, es una edificación esencial, ¿no? Entonces, y aparte es un tema de servicio que se debe brindar a toda una población. Entonces, es bastante
bastante básico. Eh, entonces, por ejemplo, el Estado, en sí, todo Estado tiene que brindar servicios de educación, salud, tiene que brindar pues servicios de agua, saneamiento y todo lo demás, ¿no? Todos los servicios que nosotros conocemos. Y aparte de ello, nosotros tenemos, bueno, en ciudades, de acuerdo a las ciudades o los pueblos, siempre existe pues el conocimiento de una posta, de un hospital, ¿no? En el Perú, ciertamente siempre hemos escuchado el tema del término de la posta en las ciudades, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos abocar que todo esto conlleva a cómo el Estado llega a, a construir y a suplir ese servicio, ¿no? Entonces, muchas veces, la verdad, cuando hemos transitado por diversos pueblos, hemos visitado ciertas realidades, encontramos que muchos de los hospitales quedan abandonados, no tienen todo el equipamiento correspondiente y entonces de ahí viene la importancia de lo que nosotros como ingenieros, arquitectos o profesionales involucrados en la gestión de la construcción podemos abarcar, ¿no? Entonces tú puedes decir, nosotros podemos decir, yo quiero construir un hospital o podemos llevar a cabo el tema de la construcción del hospital y tendríamos que saber cómo es la conceptualización de un hospital de acuerdo a las nuevas tecnologías, a las nuevas exigencias que hoy brinda, hoy exige, mejor dicho, en este caso el ente rector en nuestro país, el Ministerio de Salud, ¿no? A mi experiencia que me ha tocado recibir, bueno, pues vivir en estos años de recorrido profesional, es de que pues existe una variedad, pues, de exigencias que han ido evolucionando, ¿no? En el tema de los hospitales. Y como les digo, inicialmente tenemos el concepto, la idea de una posta, entonces ahí luego hemos visto que han evolucionado por niveles, ¿no? También de mi experiencia, no solamente como ingeniero, sino también como bombero, he podido percibir o verificar, ¿no? Las deficiencias que a veces puede tener un hospital, ¿no? Cuando llevamos a veces en emergencias a heridos, cómo se desabastece el hospital, ¿no? Cuando tenemos emergencias grandes, ¿no? Entonces eso me lleva a tener una idea bastante macro de lo que puede ser la concepción de un hospital, ¿no? Ya llevado desde el punto de vista de la ingeniería conceptual que podamos tener de la idea de la concepción de un hospital. Entonces, ¿por qué podría ser tan complejo un hospital? La complejidad para la construcción de un hospital, ¿no? Eh, por ejemplo, es complejo porque existen funciones y actividades que van más allá de la función de la salud, ¿no? La hotelería, oficinas, almacenes, la industria. Eh, Nosotros en el mundo hemos tenido una pandemia, ¿no? Seguro todos nosotros hemos vivido una pandemia y podemos llamar que somos sobrevivientes a ella, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, los hospitales colapsaron. ¿Por qué colapsaron? Porque dada la pandemia, dada la exigencia de la cantidad de heridos, eh, pues esto motivó a que los hospitales queden desabastecidos, ¿no? Y no solamente de repente, si las condiciones en el Perú de repente pueden considerarse precarias o pueden considerarse subestándar, en algunos países o los países europeos o los países de otras latitudes, pues también quedaron algunas veces desabastecidas, pero no tanto como de repente como el Perú, ¿no? Perú fue una experiencia pues eh, algo pues única, ¿no? Donde hemos tenido pues la mayor cantidad de muertos. Entonces los hospitales no estaban preparados para poder asumir toda esta responsabilidad y los heridos
las personas de mayor gravedad pasaban al área de UCI. Si ustedes seguro han tenido experiencia de algún familiar que haya sufrido de COVID y haya llegado a los puntos más críticos de esta enfermedad, ustedes seguro han podido darse cuenta de que ya llegar a UCI era un tema bastante complicado porque no había camas y los hospitales UCI, o lo menos los hospitales, las camas UCI pues eran contadas con los dedos de una mano, ¿no? Entonces se tuvo que habilitar nuevos hospitales temporales y todo lo demás. Yo tuve la oportunidad de, no sé si lo podría denominar oportunidad, pero encargaron en la comisión de poder ingresar hacia al área UCI, bueno, ya estando ocupado por enfermos por COVID, en mi labor como auditor, ¿no? Ya dada mi formación como bombero, decidieron mandarme a ver eso, ¿no? La UCI. Y pues era una situación bastante precaria, la cual tuvieron que pasar las personas que estuvieron pues enfermos de COVID. Eh, Sin embargo, felizmente a mi persona no me afectó, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, por ejemplo, les cuento un poco la anécdota de un hospital acá en la ciudad de Cajamarca. Yo estoy ubicado en Cajamarca y el director del hospital quería, pues, no tenía la forma de cómo comunicarse con con la sala UCI, ¿no? Entonces, ideó la forma de conseguirse teléfonos para poder llamar al área y y hacer el monitoreo de los enfermos. Entonces, por ejemplo, yo les cuento, tenía ahí unos chips que habían sido donados a la compañía de bomberos y que lo cual no estaban siendo utilizados y pude gestionar a través del jefe de la compañía la donación de esos chips al hospital para que el médico, el director del hospital, pueda hacer la comunicación respectiva, ¿no? Entonces se trató de aportar en eso. Pero esa es la complejidad, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que abastece ese tema de algunas condiciones y hay un tema también de la ocupación, ¿no? Entonces, este hospital o los hospitales también son áreas o son zonas donde existen un tipo de personas, ¿no? Y una diversidad de equipos. En el tema de equipos, esto es bien complejo, ¿ya? Em, ok, entonces, viendo también el funcionamiento, es que es necesario que el hospital siempre permanezca constante y también en un perfecto funcionamiento. Que es lo que hablábamos a veces de las zonas críticas. ¿Cuánto demora la atención? Nosotros hablábamos siempre de una primera respuesta, ¿no? Entonces también hablamos de suministros. Por ejemplo, para el tratamiento de víctimas es necesario que el hospital tenga el abastecimiento necesario. Por ejemplo, hablamos de suministro eléctrico también, ¿no? Necesidades básicas que pueda tener el hospital. Entonces, las instalaciones o líneas vitales de estas son bastante importantes, ¿no? Para el tema de eliminación después de todos sus desperdicios, todo lo que genera el hospital, y de estar por lo menos una forma autónoma por no menos de 72 horas. Entonces, esa es la continuidad operativa que tenemos que darle siempre a un hospital. Por ejemplo, yo he visto hospitales que desde el concepto están mal ubicados, ¿no? Por ejemplo, hay un hospital que está siempre lo veo que cada vez que llueve se inunda, ¿no? Y el grupo electrógeno es afectado, es el Hospital Regional de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Siempre llueve y han tenido que construir un muro a proteger al grupo electrógeno y todo lo demás. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, de ahí parte el error en en la ingeniería conceptual. Justo hoy en mediodía, bueno, más exactos en la hora del almuerzo, estábamos hablando con mi equipo de trabajo, ¿no? Sobre la idea del concepto, de cuando nosotros ideamos un proyecto y justamente ya lo llevamos a cabo a la ingeniería de detalle. Entonces,
El hospital puede tener un concepto, la idea, o sea, yo voy a suministrar este servicio y dependiendo el nivel que implica el hospital, o el tipo de hospital y cómo yo llevo la ingeniería de detalle, ¿no? En los planos, los detalles necesarios para la construcción de este edificio, de esta edificación. Entonces, todo esto es necesario, todo esto es básico. Entonces, nosotros debemos, pues, ver el tema del funcionamiento, las instalaciones, cómo nosotros podemos llevar a cabo. Y hay un punto más importante, bueno, no tan importante, no lo puedo calificar como más importante porque creo que todos son bastante relevantes, pero podríamos siempre mencionar algo importante del tema de materiales peligrosos. En el hospital siempre se liberan o se almacenan productos de una complejidad pues determinada, ¿no? ¿No? Hay bastantes MATPEL, ¿no? Lo que conocemos como materiales peligrosos. Y no solamente esos materiales peligrosos son de afectación hacia las personas o a los pacientes, sino también a al propio personal del hospital, ¿no? Entonces, y también no solamente el material, sino los propios equipos que pueden ser complejos. Por ejemplo, los rayos X, ¿no? Que pueden tener afectación hacia las personas, ¿no? Entonces, y hay que entender que toda vida es importante y obviamente es irreemplazable, ¿no? Entonces, ¿qué materiales peligrosos podemos encontrar? Y hay por materiales bioquímicos, ¿no? ¿No? En todo entre todo interín del hospital, ¿no? Entonces, hay un concepto muy grande de todo esto, ¿no? Hay un concepto muy grande de lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y ahora el tema está quiénes diseñan el hospital, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar el hospital? ¿Ok? Eh, y, por ejemplo, ¿qué etapas podría involucrar el hospital? Y, bueno, acá podemos decir que el tema de la concepción del hospital sí está siendo algo lento en el Perú, ¿no? Por ejemplo, eh, se dice que nace la necesidad de tener un hospital y, y el concepto, desarrollo de todo el hospital está siendo un poco lento. Por ejemplo, si hoy 2025 tenemos la idea de realizar un hospital, al 2000, o sea, demora hasta 5 o 10 años, quizás a veces está demorando la realización de un hospital. Por ahí he visto que ya por temas políticos han acelerado los plazos. Sin embargo, esa demora, por ejemplo, de la concepción del hospital, nosotros tenemos una población que atender y ya la construcción del propio hospital, esa población creció. Entonces la demanda de la población pues queda corta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que planificar el hospital en la etapa de preinversión, ¿no? Ahora, en este concepto de la etapa de preinversión, pues se hace la gestión necesaria, como se realiza la etapa del proyectos y todo lo demás. Entonces, de ahí tenemos que ver la ciudad y el hospital, la urbanística del hospital. Entonces, tenemos hospitales que son, pues, ¿ok? Entonces, la ciudad y la urbanística de todo el hospital tiene que ver el entorno, cómo el hospital también encaja en el desarrollo de la propia ciudad. Entonces, en una ciudad también es importante, bueno, no solamente por un hospital, se guarde el tema en la compostura urbana, ¿no? Entonces, y aparte de eso, la integración del hospital con toda la ciudad. Eso es importante. A veces, bueno, yo he visto hospitales entonces, el- por ejemplo, yo he visto un hospital, miren, por eso les cuento como el tema de la planificación es importante.
Se construyó un hospital nivel uno, lo que podría ser equivalente a una posta, en un caserío de un distrito. Pero sin embargo, el distrito, o sea, donde está el pueblo de ese distrito, no tenía posta. Y si ibas al caserío, en el caserío, bueno, por la construcción propia del caserío había 10 familias, ¿no? Y el hospital súper moderno, nivel uno, todo lo que ustedes pueden imaginar, pero la población no estaba ahí. Entonces, todo el tema de la planificación y el acceso a ese caserío encima era accidentado. Cuando hubo un fenómeno del niño, por ejemplo, se lo llevaron los dos puentes y nadie podía acceder al hospital. Y es más, en la construcción del hospital quedó paralizado, fue suspendida la obra por justamente ese motivo. Entonces se dan cuenta que a veces la concepción, la parte de la planificación, no existe. La verdad no sé si tengo los archivos, pero en todo caso, con el desarrollo del curso, voy a verificar si tengo las fotografías para también mostrarlos, ¿no? La arquitectura del edificio es importante, ¿ok? Entonces, de ahí viene la arquitectura de interiores, así como todo edificio debe ser desarrollado, el diseño bioclimático y sostenibilidad. Y ahora, acá hay un aspecto bien importante que es muy bien, ¿no? El tema de la reducción de la huella de carbono, ¿no? Y, y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la huella de carbono y el tema de la sostenibilidad energética, del tema green, del lado green del desarrollo de los hospitales, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser tomado ahora en cuenta respecto a lo que vamos a desarrollar un hospital. Por eso les decía la urbanística del hospital. Por ejemplo, vamos a Lima y tenemos grandes hospitales como el Rebagliati, ¿no? Por ejemplo, que antes era el Hospital del Obrero. Y son grandes edificios, ¿no? Grandes edificios que hoy en día se mantienen vigentes, ¿no? Al servicio de la población. Por ejemplo, el Rebagliati, si no me falla la memoria, fue desarrollado fue construido en la época del presidente Odría, ¿no? Entonces, Odría, pues, estuvo un gobierno en el ochenio, así se le denominó a su gobierno, y esto lo conceptualizó, pues, imagínense, estamos en los años 50, ahora estamos en 2020, están hablando de 70 años, ¿no? De vigencia de ese hospital. Entonces, es bastante grande, ¿no? Ok, entonces, ahora también el mobiliario hospitalario y el equipamiento. Entonces, bueno, he visto también algunos puntos en el tema de de los equipamientos, es de que, por ejemplo, siempre ha existido una diferencia en tema de desarrollo de equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm, yo vi un hospital, sí, y bueno, y tomé nota porque un amigo que era parte de las empresas que ejecutaban ese tema de hospitales y demás, em, este, tuvo un problema, ¿no? Con un gobierno regional, no les puedo decir cuál, pero habían instalado los equipos en el hospital y nadie había para que le dé la conformidad por parte de la entidad para evidenciar o verificar si estos equipos son válidos o están funcionando correctamente, no había gente capacitada de ese tipo de equipos y los equipos no se podían hacer la entrega y habían pasado como 2 años. Obviamente este amigo estaba tratando de hacer un arbitraje, entonces, y todo estaba ahí. Entonces, quedó en nada, ¿no? Ese tema de los hospitales. Ahora, obviamente la seguridad humana es un lado, disculpen, se corrió ahí, presioné las teclas, y la seguridad humana es algo primordial en todo tipo de edificación, sea colegio, sea hospital, sea, por ejemplo, estación de bomberos, puede ser también estación de policías y demás, ¿no? Entonces, las áreas que involucran ese tema del hospital, vas a ver el tema de estructuras, la ingeniería sanitaria, redes de protección contra incendios, la energía eléctrica,
el suministro de emergencias, instalaciones mecánicas y todo el acondicionamiento térmico. Ya, y en ese tema de las estaciones mecánicas, seguro en la sala, en el taller o en los participantes del tema del hospital, siempre van a encontrar personas especialistas en cada materia, ¿no? Por ejemplo, en los diferentes cursos vamos a encontrar cierta. Entonces, todas esas complejidades que nosotros tenemos en los suministros, tenemos que llevarlo a cabo como parte del diseño. Por eso les decía que, bueno, desde un inicio, creo que lo mencioné, que involucra de una diversidad de especialidades que hace que este edificio sea bastante importante. También tenemos que ver el tema de trampas, trampas grasas, ¿no? La ingeniería eléctrica es importante, o sea, todo punto, yo, por ejemplo, personalmente, no podría decir o dar en una balanza cuál es menos o más importante que el otro, porque las, todas las ramas involucradas son bastante valiosas, ¿no? Entonces tenemos también instalaciones, pues, las mecánicas, ¿sí? Instalaciones mecánicas como gases o también medicinales, ¿no? Por ejemplo, en el tema del COVID se instaló, por ejemplo, plantas de gas, ¿no? En todos los hospitales y se quejaban o se había visto la, la necesidad de tener pues plantas de oxígeno, ¿no? Entonces, la ingeniería de telecomunicaciones, lo que les mencionaba, es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, la telefonía, redes de información, seguridad de control, control de accesos, STV, ¿no? Entonces, la gestión técnica integrada del edificio también, ¿ok? Metrados y presupuestos, los cronogramas de obra y la gerencia del proyecto. Eso es lo que vamos a tener que llevar a cabo durante este curso en la concepción del hospital. Vamos a tener que aprender todos estos conceptos como parte del curso. Y es por eso que en este curso se está planteando talleres aplicativos, ¿no? Entonces, en la cuales tendremos que ir, y bueno, va a ser una vez también por semana los talleres y todo lo que podemos avanzar en forma teórica o conceptualizada, tenemos que llevarlo a cabo en el taller, ¿no? Entonces vamos a programar estos puntos durante el curso para ver también otros tipos de especialidades, ¿no? Por ejemplo, la topografía, mecánica de suelos, como nosotros estábamos revisando, el estudio de impacto ambiental, el estudio de seguridad radiológica, lo que hablábamos de los rayos X, la arquitectura paisajística, que es algo bastante importante en todo hospital, ¿ok? Y estos conceptos. También el BIM es la parte que vamos a ver nosotros eh, y es parte de las especialidades que nosotros también tendremos que revisar, ¿no? Para una concepción de un hospital. Quizás el hospital es una de las edificaciones donde involucra la mayor cantidad de profesionales o especialistas, ¿no? Algo importante. Ahora acá tenemos la parte de la evolución del hospital en el tiempo, ¿no? Em, si ustedes ven en la Edad Media, ahí dice church, monasterio y templo. ¿Qué quiere decir? Que antes los hospitales eran iglesias, ¿no? Y es por eso que eso ha pasado en la, en la Edad Media. No sé si ustedes han visitado, pero em, em, por ejemplo, en la Edad Media, se tenían los hospitales, los templos, los monasterios, bueno, sí, obviamente entendiendo que si tienen la visita, pues, en el monasterio, pues, con otro fin, pero eran lugares donde se podría utilizar como hospitales, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas líneas, se puede decir líneas, ¿no? O personas con este tema de la religión o dedicadas a la religión que realizaban, pues, labores médicas, ¿no? Entonces,
De ahí eso fue evolucionando a los palacios, a los castillos, a ser un tema de hospitales, ¿no? Ya en el modernismo y posmodernismo tenemos un tema de los tipos de hospitales, diferentes tipos de hospitales, ¿no? Ahora en la globalización, pues encontramos una cantidad diversa de hospitales, ¿sí? Estos conceptos de hospital tienen que evolucionar en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora los retos van a ser amplificados de acuerdo a la evolución del tiempo. Por ejemplo, si hablamos del BIM, en esta presentación no he puesto nada de conceptos BIM, ¿ya? Porque lo vamos a desarrollar en el curso, pero ¿con qué fin de no hacerlo, o sea, enfocarnos en este tema del hospital en sí? Porque en la parte práctica vamos a ver el aspecto BIM de este curso. Entonces, y les quería conversar, ¿no? Por ejemplo, el concepto de ciudades inteligentes, los smart cities, vaya con ese tema de la concepción misma de crear edificios con una conceptualización grande de lo que vendría a ser el desarrollo, ¿no? El desarrollo de todos estos puntos para el trabajo, de lo que es la construcción de hospitales, ¿no? No tan complejos, perdón, complejos en toda su dimensión. Por ejemplo, tenemos también hospitales de especialidad que tenemos que revisar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la evolución del hospital tendríamos un hospital green con un tema verde, ¿no? Cómo ha evolucionado, luego tenemos con las máquinas y luego también que sea también una casa, ¿no? Green Machine House, ¿no? Y obviamente esto ha evolucionado a tener también áreas evolutivas, ¿no? Del hospital. Por ejemplo, en esta diapositiva sí podemos mostrar cómo algunos hospitales cambian, ¿no? Características básicas. Hay personas que son bastante conocedoras del tema de hospitalarias, ¿no? Hay personas que conocen este tema y son especialistas solamente en hospitales, ¿no? Y son conceptos, pues, que nosotros percibimos o recibimos y esto se va transformando de acuerdo a lo que avanza el tiempo. Entonces, estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, la tipología antes claustral, ¿no? Tenía un esquema bastante tradicional, ¿no? Y antes había salas, ¿no? Por ejemplo, hay un referente, Sala Mayor de Milán, ¿no? El año 1456. Y esos conceptos vienen por la ventilación cruzada, ¿no? Por ejemplo, la ventilación cruzada es un concepto que lo conocen bastante bien los arquitectos y es una exigencia no solamente que pueda tener en los hospitales, ¿no? También tienen, por ejemplo, los centros educativos como parte de todo lo que es el Ministerio de Educación, ¿no? Pide que los centros educativos tengan este tema de la ventilación cruzada. Entonces, no son exigencias menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos las características pabellonal, ¿no? Pabellones en T, pabellones en L. Ahí también podemos ver una figura en H, ¿no? Eh, y este ejemplo es el Hospital San Bartolomé de Londres, ¿no? Que fue construido el año 1730. Entonces, la circulación de estos hospitales eh, tiene diferentes tipos, ¿no? De disposiciones, de bloques. Entonces son grandes bloques. Ahora, la pregunta que yo les haría, bueno, tenemos monobloques también en X, el hospital, por ejemplo, de la Quinta Avenida en Nueva York, ¿no? Em, las iluminaciones, ¿no? Los monobloques, los polibloques, como son varios bloques,
que por ejemplo es el Centro Médico de New York, también del año 32, el Hospital Cantonal de Basilea en Suiza, y otros tipos, ¿no? Diferentes. Y en otros tipos podemos encontrar hospitales de menor envergadura. Eh, no sé, yo les quería hacer la consulta a todos. Quizás puedan utilizar el chat del Zoom para todos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Rebagliati. ¿En qué, en qué tipo de esquema lo podríamos considerar a ese hospital? Bien, entonces, bueno, no hay una respuesta. Puede ser un monobloque solamente rectangular, ¿no? Em, entonces, existe ese concepto, ¿no? Ahora, la mayor, la mayor, bueno, la mayor cantidad de hospitales en el Perú han sido construidos como polibloques, ¿no? Es lo que hemos encontrado. Recientemente, bueno, hace un par de semanas estuve por la ciudad de Piura, la verdad que no me acuerdo cómo se llama ese hospital, pero estaba justamente bajando el puente Sánchez Carrión. Encontré un hospital grande y era un rectangular, ¿no? O sea, también eh, bueno, estaba yo de noche transitando, ya regresaba de viaje, que había ido a hacer un trabajo, ¿no? Y vi ese hospital también. Entonces, tiene unas tipologías bastante parecidas. Por ahí, en las concepciones de otros hospitales, en verdad se ha bajado la envergadura de los hospitales, ¿sí? Y se ha tenido ese tipo de problemas que quizás se ha visto afectadas, ¿no? La propia población, al no tener hospitales de gran envergadura, como les digo, el concepto, el desarrollo de este tipo de estructura se puede tener a cabo, por ejemplo, en el año 25 y la construcción lo hacen al año 35, entonces la demanda en 10 años cambió y es lo que sucede. Entonces al final el hospital queda corto para el tamaño de la población que se pueda tener. Entonces, llegando a este concepto, y seguimos hablando de la tipología, el templo como modelo de hospital, ¿no? La cura mediante ritos y rituales, ¿no? Eso es lo que se tenía con anterioridad, diversidad de personas, ¿no? Que tenían este concepto del tema de los hospitales, ¿sí? Entonces pueden ver que como el tema de las grandes iglesias, ¿no? Y que los monasterios que antes abastecían o surtían este tema de los hospitales en todas las ciudades, ¿no? Entonces tenían estos conceptos antes, este punto de trabajo, ¿ok? Y por ahí, bueno, ustedes pueden ver una especie de mapa, ¿no? Que estoy mostrando, que verifica, pues, cómo era la distribución de las acrópolis, ¿no? Y ahí tienen los conceptos, miren, pueden ver el Random Building, el templo de Asclepius, ¿no? Eso en las ciudades antiguas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en Bergama, ¿no? Miren cómo la concepción se tenía antes, ¿no? Y aparte que el tema de la curación, de la medicina, siempre está ligada al curandismo, a la magia, a los rituales, ¿no? Ritos y todo lo demás, ¿no? El anfiteatro también romano. Entonces, en la antigüedad precristiana, el templo era un modelo de hospital, la cura también era mediante ritos y rituales, pero esto aún se mantiene, ¿no? O sea, el tema de los ritos y rituales, por ejemplo, alguien se cae, se rompe un hueso, ahí llevar al huesero, no dicen voy a irme al médico, ¿no? La, la,
la gran cantidad de personas dicen, oye, llévalo al huesero, ¿no? De obra en la mano al huesero, ¿no? Por eso se siguen manteniendo ciertas costumbres, ¿no? Y al inicio del cristianismo, hasta la Edad Media, el monasterio fue como un modelo hospital y los edificios estaban conectados a la iglesia. Para empezar, el cristianismo, por ejemplo, antes estaba prohibido, ¿no? Y era un tema, bueno, se fundó más o se creó más por un tema fundacional en la Iglesia Católica, pero sin embargo por un punto importante este, de lo que es el tema de la unión, ¿no? El concepto de la unión del, del Imperio Romano, ¿no? Entonces, es por eso que ya luego cuando se están fundando las iglesias, estas estaban conectadas a los hospitales, ¿no? Ya cuando finalizó la Edad Media y el Renacimiento, se empoderó a los gremios el inicio de las instituciones religiosas y los edificios de uso cívico. Y es por eso que los hospitales fueron dejando de ser los templos, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van, no sé si todos son de Cajamarca, pero por ejemplo en Cajamarca tienes la iglesia, el complejo monumental Belén, es antes era un hospital, ¿no? Y esos eran los conceptos que se seguían. Y es por eso que la concepción, a veces vamos, visitamos un museo y no sabemos estos conceptos y que están ligados mucho a las vivencias de las personas de la época y que obviamente involucran a la ingeniería, ¿no? Entonces ahora vamos a ver también las tecnologías amigables dentro del medio ambiente, por ejemplo, el ahorro de energía y el retorno al medio ambiente natural también, como parte del hospital. Y es lo que nosotros debemos conceptualizar en el curso, ¿sí? Por ejemplo, ahí qué podemos ver, ¿no? Podemos ver una energía, por ejemplo, tenemos conceptos ahí de luz, ¿verdad? Si bien vemos una tipología de edificio, que lo podemos conceptualizar como una L, ¿sí? Vemos un espacio verde, un espacio green, más el espacio machine, ¿no? La máquina y la área de un hogar. O sea, esto es un hospital que tiene un entorno más cercano, ¿no? Y observamos también el tema de la energía solar, que es donde se está ahorrando, se está conceptualizando el ingreso de la luz natural, por ese lado, ¿no? ¿Qué más podemos conceptualizar de todo esto, de este hospital? ¿Qué más podríamos decir? ¿En qué podría ser? A ver, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el concepto en sí es de que el, bueno, el hospital, pues, en toda su dimensión, pues, cambió, ¿no? Cambió, o sea, ahí tenemos un entorno eh, bastante claro, ¿no? Ahí podemos ver que no solamente tenemos un espacio verde, no tenemos que se aprovecha varias aristas del, del hospital, ¿no? Y aquí vamos a ver el otro tipo de entorno, miren, ¿no? Por ejemplo, este es un centro geriátrico, el arquitecto Manuel Ocaña es el que ha diseñado este hospital. Y podemos ver que, bueno, un centro geriátrico es un hospital pues de personas, de adultos mayores, ¿no? Y como podemos ver, bueno, tiene un entorno también con plantas, ¿no? Tienen conceptos de árboles, ¿sí? Y la figura de la losa superior también es una figura bastante variada, ¿no? No es no es como, no es una losa tradicional, ¿no? Tenemos una figura bastante distinta a lo que nosotros usualmente podemos ver, ¿no? Entonces, esto se puede observar, ¿no?
y, y podemos ver que podemos realizar también conceptos bastante más complejos, ¿no? No solamente em, puntos cortos, ¿no? Entonces, podemos tener estructuras donde ahí converjan en espacios amigables, ¿no? Y el concepto ideal de lo que nosotros quisiéramos realizar o hacer eh, para un concepto de diseño, de estructuras y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? El centro geriátrico y también cómo esto se puede ir conllevando a un diseño estructural. Y ahora, por ejemplo, tenemos un policlínico en Croacia, ¿no? Es lo hecho 3LDH Architects. Y tiene una combinación que ustedes pueden observar de entre moderno y yo también lo veo en ciertamente un poco antiguo. No sé si ustedes ven el al lado antiguo, pero esto se podría considerar como una torre, ¿no? Se ve una torre con ciertos castillos que son la forma de la torre que se está dando, con bueno, con vehículos, ¿no? Con estacionamientos en la parte inferior. Y la conceptualización de las áreas verdes están más ligadas a no solamente al lado del estacionamiento, o el área pública, o el área general, sino también dentro del propio concepto del hospital. Y para eso también se está utilizando una especie de enmayado iluminado, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar. Entonces, tiene un concepto, pues, ciertamente antiguo, que es la torre en sí, y por ahí tiene también el lado de la modernidad con todas estas luces, estos conceptos, bastante modernos, ¿no? Y eso está construido en Croacia, ¿no? No sé, a ver qué les parece. Bastante, bueno, no sé si le podría llamar raro, ¿no? Pero sí, un concepto bastante atrevido, ¿no? Acá tenemos en Singapur, Broadway Myland Architects, este tipo del Centro Nacional del Corazón, ¿no? En- bueno, en el Perú también hay un centro del Instituto Nacional, me parece, del Corazón, donde se ve temas cardíacos. Pero esta arquitectura que ustedes pueden apreciar es bastante este, moderna, conceptualizada, una arquitectura bastante interesante. Podemos ver iluminación, áreas verdes, ¿sí? Lo que vemos, algo de que el área pública, el parque en sí, o el área este, externa del hospital, tiene bastantes áreas verdes y también el concepto de las partes, de las plantas o áreas en los niveles superiores, ¿no? Miren, y por el interior también se tiene ese concepto de las rampas y los accesos con bastante modernidad, pero siendo parte de esa arquitectura atrevida, por decirlo así, ¿no? Bastante interesante el planteamiento eh, y del esfuerzo que se está haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí podemos ver bastantes conceptos, ¿ya? De esos tipos de conceptos. De todos estos conceptos, miren todos estos, todos estos puntos del hospital, por ejemplo, y no solamente, o sea, si lo vemos, lo de acá, ¿sí? Eso es, bueno, o sea, por ejemplo, acá no tenemos la fotografía externa, ¿no? Pero acá tenemos un entorno, bueno, al paisaje urbanístico de lo que tiene Croacia, se ve bastante interesante, pero acá vemos ya un concepto más grande, donde cómo el hospital interactúa con los demás edificios, ¿no? Y creo, a mi parecer, ¿no? De la tipología de edificios que se tienen, el hospital hace la diferencia por, no, por la fórmula volumétrica que presenta, ¿sí?
y obviamente cambia un poco la interacción con los demás edificios, ¿no? ¿No? Y esto hace la diferencia en todos los conceptos, ¿no? Miren, por ejemplo, tienes también accesos al hospital bastante marcados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el gran problema en el Perú a la ocurrencia de emergencias? Los accesos. Por ejemplo, se construye el hospital, pero no se construyen los accesos necesarios. Por ejemplo, el Hospital Regional de Cajamarca, bueno, recién le han construido bueno, han pavimentado una calle, ¿no? Que es, bueno, en la Avenida Industrial. Eh, pero antes, o sea, tú llevabas heridos y los heridos para acceder al hospital, a ese hospital tenían que pasar la avenida industrial. Y la avenida industrial no estaba pavimentada, era todo, pues, piedras y demás. Entonces, el herido, o sea, era un tema que la ambulancia siempre tenía que bajar la velocidad en ese punto y pasar lentamente. Porque, por ejemplo, si no llevabas un herido por fracturas, empeoraba la fractura ahí. ¿Por qué? Porque bastante accidentado el acceso al hospital. Entonces, eh, el desarrollo de un hospital o desarrollo de todo proyecto debe englobar, ¿sí? Debe englobar bastante el tema de accesos y debe ser un proyecto integral. Lamentablemente, el tema de integral o trabajar un tema integral en todo tipo de proyecto es bastante precario en el Perú, ¿no? Creen que, por ejemplo, construir o hacer un tipo de proyecto en sí solamente involucra diseñar, calcular, por ahí construirlo y ya, se acabó. Y de ahí queda eso, en ese punto, ¿no? Y no es así. Entonces los conceptos tienen que ser eh, mucho tienen que ir mucho más allá, ¿no? De un concepto. Entonces solamente hacerlo porque se tenía que hacer, no nos va a ayudar a conceptualizar todo, ¿no? Ese es un punto ya, entonces ese es un concepto que nosotros tenemos. Ya, ahí pasamos al tema del hospital descentralizado también, ¿ya? Vamos a ver un toque, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, el concepto de descentralizar un hospital, ¿no? Lo podemos ver en la figura, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver la zona de clínica, hotel, las piscinas, un hospital privado, ¿no? Cómo eso puede interactuar de un hospital que nosotros podemos conceptualizar. Ahora, la pregunta es, ¿y eso tenemos en el Perú? ¿Deberíamos tenerlo? ¿Deberíamos conceptualizar un proyecto de estos? ¿Cómo están creciendo nuestras ciudades? Eh, por ejemplo, bueno, yo hice un estudio hace unos años, bueno, que como parte de un trabajo de maestría, ¿no? Y, y bueno, me aboqué al tema de el crecimiento urbano, de planificación urbana, y por un tema de estudios de análisis de riesgos, no de riesgos sísmicos, no riesgos de inundación, ¿no? Y pude, bueno, me agencié de cierta información para realizar este estudio y, bueno, aboqué mi investigación a conseguirme ciertos planes urbanos de ciertas ciudades del Perú, ¿no? Bueno, busqué, bueno, por ejemplo, Junín, Huánuco, este, por ahí, Piura, me encontré otra vez el plan de Cajamarca, lo pude revisar, obviamente tuve acceso por ser mismo por el mismo hecho de ser cajamarquino, y pude conceptualizar algunas ideas y conclusiones bastante valideras a estas.
Por ejemplo, ningún plan urbano en el Perú, o bueno, o en su gran mayoría, viene siendo cumplida, ¿no? No, no se construye a cabalidad, no se conceptualiza este desarrollo de proyectos, simplemente si no tienes un plan urbano, tampoco tienes un tema de construir un edificio de importancia. Entonces, y queda que, y ustedes me pueden decir, sí, pero por ahí se tienen que conceptualizar estas ideas y, y ahí vemos la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes un concepto de un plan urbano, tampoco no vas a dejar el espacio para un gran hospital. Porque hacer un hospital y un hospital descentralizado, como estamos observando, tienes que tener grandes áreas para este tipo de hospitales. Entonces, ya hoy en día, aunque no podemos dejar de ser también mezquinos, pienso yo, es que las situaciones en las ciudades han ido creciendo, han ido, mejor dicho, eh, eh, han ido evolucionando, ya han cambiado tanto que, que estos puntos han ido modificándose, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que ver que se tiene que construir desde, o sea, el concepto de un hospital, para hacer un hospital de este tipo, tendríamos que partir desde el lado de la planificación urbana, ¿no? Digamos el punto. Bien, ahí por ejemplo podemos ver el tema también de un hospital moderno, descentralizado y con todas estas medidas eh, para su concepción, ¿no? Miren, ahí lo podemos observar. Los subterráneos, el área de emergencia, eh, por ahí lo que tenemos, por ejemplo, un helipuerto, ¿no? Eh, la zona de acceso peatonal. Sí, ahora, tenemos hospitales con helipuerto en el Perú, ¿no? Entonces, veamos esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ciudad o una o un hospital con helipuerto en el Perú. Difícil, ¿no? No tenemos estas condiciones. Y eso conlleva que tengamos diferencias, situaciones que mm, son difíciles de observar en el tiempo, ¿no? Entonces, salvar estas diferencias, estas condiciones de vida, de estudio, conllevan pues a puntos que quizás puedan ser distintas, ¿no? A lo que nosotros podamos abocar. Y bueno, yo lo veo, ¿sí? Que al momento de la construcción de ese tipo de hospitales tiene que ir siempre de la mano de la concepción del plan urbano, ¿sí? Mientras nosotros como ciudades, las ciudades, no, no boquemos este crecimiento, va a ser algo difícil de llevar a cabo o tener resultados medianos o a largo plazo, ¿sí? Eso, bueno, no queda duda de que deberíamos de mejorar, ¿sí? Entonces, el hospital, por ejemplo, como ciudad, veamos esto, el hospital como ciudad. Sí, ¿qué conceptos tenemos, por ejemplo, el hospital como ciudad? Eh, o sea, bueno, vemos ya hospitales mucho más grandes, que quizás lo veamos nosotros desde la perspectiva peruana, un concepto muy corto, ¿sí? Un concepto de repente
muy lejano, mejor dicho, es lejano, pero debemos proyectarnos a hacer grandes hospitales, ¿no? Entonces, ¿y qué conceptos podríamos tener en estos hospitales, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de tener centros comerciales o no podríamos tener centros comerciales. Podríamos tener un servicio, por ejemplo, hasta en una piscina, ¿no? Por ejemplo, la imagen o el render se podría mostrar un hospital, pues, ¿no? Obviamente de otras latitudes, con otros tipos de conceptos, que conlleva a que nosotros podemos llevar a cabo puntos importantes de construcción, pero desde el punto de vista que estos tengan la concepción de albergar servicios para justamente para la población, ¿no? Entonces, estos conceptos no solamente van a quedar en esto, ¿no? ¿No? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? De repente, no sé, se me ocurre, es que eh, nosotros, para este concepto de estudio y demás, como les digo, va a partir siempre de conceptualizar ya desde la parte de la planificación urbana. Si no, va a estar algo difícil. Ahora, el tiempo para llegar a tener estos hospitales, por ejemplo, es pues quizás muy lejano, ¿no? Y, y por ejemplo, desde del punto de vista urbano, si nosotros vamos a a caracterizar, ¿no? Los pueblos, por ejemplo, de la sierra. ¿Qué caracteriza, por ejemplo, a las ciudades de la sierra con las ciudades de la costa? Por ejemplo, ¿qué diferencias podemos encontrar en ambos tipos de ciudades o de ciudades de costa con respecto a las de sierra? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la costa, mayormente encontramos grandes avenidas, ¿no? Avenidas muy anchas, ¿no? Avenidas o calles muy anchas, ¿no? Donde permite el tránsito vehicular. Pero nosotros vamos a la costa y encontramos pues calles angostas, perdón, a la sierra y encontramos calles angostas. Entonces el concepto cambió, la idea cambió. Entonces, al proyectar este tipo de hospitales, obviamente hacen que se hagan hospitales o se hayan construido hospitales también de menor envergadura. ¿Sí? Esos son los conceptos que podemos tener y estamos hablando del hospital como ciudad. Ahora que tenemos el nuevo hospital Horizontal, como pueden ver, eh, es un hospital bastante grande, el hospital de Mahon, Corea, y esto lo ha hecho Corea y Moran Arquitectura, ¿no? De Mahon, miren, el nuevo hospital de Horizontal. Miren cómo se conceptualiza este tipo de hospital. ¿Y podemos hablar de un hospital como ciudad o no? ¿No? ¿Qué tiene de complejo este hospital? Miren. Y si ustedes dan cuenta al tipo de proporción del propio hospital, pues podemos encontrar una diferencia bastante marcada, ¿no? Em, como pueden ver, ¿sí? Como pueden ver, este hospital tiene una diferencia bastante marcada, ¿no? Eh, porque prácticamente está ocupando gran proporción respecto a la ciudad, miren, ¿sí? Para que se puedan dar cuenta. Entonces, la importancia del hospital, sobre todas las cosas, es bastante, pero bastante importante, ¿no? Entonces, los conceptos van a ser variados, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar hospitales de este calibre y tendríamos que entender que eso tendría que ser toda la ciudad, abarcarlo de la ciudad, ver estos conceptos y ver cómo esto puede variar y puede verse dentro del tiempo, ¿no? Cuando podemos conceptualizar este tipo de hospitales y veamos, miren,
la distribución de este tipo de hospital, que de acuerdo a la tipología que hemos visto, ¿cuál deberían ser? ¿No? ¿Cuál podría ser por bloques, multibloques? ¿Y qué concepto tendría que abarcar? ¿Ok? Entonces esto está cambiando en la forma de ver las cosas, ¿sí? En la concepción del diseño de hospitales dentro de lo que nosotros podamos revisar, ¿sí? Lo cambió, se varía, y esa es la condición que nosotros podemos ver la planta baja de ese hospital, que es bastante grande. Acá vamos a ver ahora un hospital, el centro clínico en Wesling, Alemania, cómo nosotros podemos observar este hospital, ¿no? Tiene otro tipo de concepción, va un poco más a lo que es la arquitectura teutónica, ¿sí? Y observamos este punto importante, ¿no? Miren, por ejemplo, un poco, no sé, una arquitectura bastante, yo lo puedo llamar seria, ¿no? Simplemente la formación de hospitales, del edificio, perdón, la concepción de luz, ¿sí? Y al centro un área verde con bloquetas y también el tema del agua, ¿no? Y una pileta central. ¿Cómo son los hospitales en el Perú en la arquitectura? Eh, y si nos remontamos a las clínicas privadas, obviamente, ¿qué concepto podríamos tener de todo esto? ¿Sí? ¿Qué concepto podríamos tener de esto? Bueno, hubo ideas, ¿no? Formado, ¿no? Y en este tema del Perú, por ejemplo, ¿no? Llevándolo la idea hacia el Perú, es, es interesante, ¿no? Es interesante lo que, por ejemplo, podemos llevar a cabo. Si en el aspecto público, la concepción de hospitales dentro de lo que es la construcción, concepción de todo esto, hemos visto que puede ser algo, pues, no sé si llamarlo deficiente, si no tener, yo quisiera tener el término de si tiene ciertas complicaciones, ¿no? Su construcción y demás. Y podemos observar que este concepto del diseño de hospitales y que va pasado a la que es las clínicas y demás, ya el aspecto privado pues se complica aún más, ¿no? No se tiene, no se tiene ciertas ventajas o desventajas, al contrario, ¿no? Encontramos bastantes problemas, ¿no? Por ejemplo, y ese es un aspecto, hasta en el aspecto educativo, ¿no? Por ejemplo, muchas de las clínicas es que estas clínicas son casa, habitación, y esas casa, habitación son adaptadas a hospital, a clínica. Por ejemplo, las clínicas privadas son pocas las clínicas que en sí cuentan con locales adecuados. Y las que cuentan con locales adecuados o óptimos son también adaptados a la exigencia que puedan tener como clínicas. Entonces, yo he visto clínicas que se han ido remodelando, se han ido cambiando, pero igual siempre cumplen solamente con lo mínimo que se debería tener, dada la complejidad de tener una clínica o un hospital, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, requisitos mínimos de la calidad espacial y funcional que se debe tener, por ejemplo, en, en el Reino de Holanda, por ejemplo, Bienestar y Deportes, ¿no? Del Ministerio de Salud. Entonces, estos conceptos que van a partir, que forman parte de lo que nosotros
tengamos. Y lo vamos a ver también ahora en el tema de gestión de proyectos y demás. Por ejemplo, tiene que haber un centro de atención ambulatoria escrito en un hospital. Es una exigencia. Ahora, ¿cómo es la atención ambulatoria en el Perú? ¿Cómo es la atención ambulatoria, por ejemplo, en el Perú? Eh, bueno, o sea, el tema pasa, sí, pasa por el, el concepto que nosotros podríamos tener, ¿no? En el desarrollo en sí de estructuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, partimos hacia el concepto de que, por ejemplo, en la atención ambulatoria en el Perú, eh, ¿qué lo llamamos la ambulatoria? Pues un tema de farmacias. Por ejemplo, tú llegas a un pueblo en el Perú y encuentras pues 20 farmacias, 30 farmacias, ¿no? Entonces, y estas tampoco no son reguladas a- adecuadamente, porque la que está atendiendo mayormente es un técnico y no es un especialista, así, un químico farmacéutico, ¿no? Mayormente los químicos farmacéuticos ponen una farmacia y de ahí van abriendo sucursales. Entonces, también tenemos que, bueno, por ejemplo, en Holanda, en el Reino de Holanda, hay un centro de atención ambulatorio autónomo, o sea, que ese puede autoabastecer. Entonces, ahora también hay un concepto de un hospital de día y un hospital especializado. En el Perú tenemos hospitales especializados, sí, también, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Hospital Neoplásicas, que es un hospital de característica oncológico, ¿no? También tenemos el Hospital del Niño y lo que anteriormente le estaba diciendo el Hospital del Corazón también, ¿no? Hay especialistas solamente en atención como tal del hospital, del corazón y demás. Entonces, ahora los hospitales generales y también de alta complejidad. Y hay, por ejemplo, el Hospital Docente Universitario. Pero estas, por ejemplo, en el Perú están ligados más a asociaciones. Es, por ejemplo, eh, las personas que están adscritas o forman parte de las Fuerzas Armadas cuentan con el hospital pues militar, ahí existe el hospital naval, ¿no? El hospital de la FAP también, ¿no? O el hospital policial, ¿no? Tienen todos, cada uno de este tipo de especialidades, ¿no? De conceptos que se pueden llevar en este caso. Entonces, deberíamos, a ver si ustedes también tienen opinión, es de que los hospitales deben tener una complejidad o de alta complejidad, deben aumentar, ¿no? La cantidad de hospitales de este tipo. Quizás para el acceso universal hacia la salud, que es pues una parte de lo que podría ser parte de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿y por qué les digo el acceso? Si bien ciertos hospitales son públicos, este tipo de hospitales, y no es que alguien esté prohibido de ingresar o se pueda dar esa idea, pero a lo que voy, sí, a lo que tengo como... Entonces, esto debería ayudar a que las personas puedan, o la gran mayoría pueda acceder hasta al acceso de los servicios de salud. Porque les digo, no es que esté prohibido y eso, o sea, existan, pero muchas personas no tienen el acceso a un hospital, a un servicio de salud. ¿Por qué? Porque existe una carencia, como les decía, la planificación es muy precaria en el Perú, y no solamente para un hospital, no para la gran cantidad de obras que existen. Muchas veces, por ejemplo, las obras de saneamiento, ¿no? Muchas veces ustedes van y se construye VS en donde no hay casas, en donde no hay gente, donde no vive. Por ejemplo, yo he encontrado una gran cantidad de proyectos que, por ejemplo, construyen las UVS donde no hay casas. De ahí, también la única obra que encontré de agua potable que funcionaba, justamente era un lugar donde no había población. Y obviamente porque había una pendiente bastante buena, pero lo hicieron ahí, ¿no? Pero bueno, seguro a futuro funcionará, no lo sé, pero al momento que pasaron los años y
los 2, 3 años todavía no había gente. Bien, entonces, estos son los requisitos que, por ejemplo, presenta el Reino de Holanda, como ver otra perspectiva, otra realidad de lo que en verdad involucra la gestión de hospitales, ¿no? ¿No? Entonces, la realidad en otras latitudes del mundo suelen ser complejas en toda su dimensión, como nosotros podemos observarlo. No solamente eh, se percibe de esa manera, sino tendríamos que nosotros conocer, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la gestión, sí, la gestión de hospitales en sí. A ver, vamos a ver. Bien, entonces la gestión de proyectos de inversión y financiera de un proyecto, ¿sí? Va a variar con el tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, la gestión de proyectos en el Perú ha ido evolucionando, si lo queremos llamar así, para bien, aunque algunos lo consideran un poco complejo, un poco complicado, ¿no? Pero a mi entender, la generación de proyectos en el Perú ha evolucionado, ¿no? En diversas aristas. ¿Y por qué? Porque existen ya más alternativas de control o, o de desarrollo, ¿sí? Y lo digo por qué, porque por ejemplo, antes en la gestión de proyectos, a un alcalde, a un ministro se le ocurría hacer algo y, por ejemplo, desarrollaban cualquier tipo de proyectos y sin sentido y sin necesidad. De ahí apareció el famoso SNIP, ¿no? Del concepto del SNIP, ya nace pues el tema de la gestión, del banco de proyectos, también tenemos ahora obras por impuestos, ¿no? Entonces, es una diversidad de control que yo lo veo bastante bueno. Obviamente que también como todo tiene que mejorar, ¿no? Como todo, tendría que mejorar, porque hay cosas que si no, tú no mejoras, obviamente se trae o gestionas para, bueno, tendrías problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ficha de preinstalación, tendrías que ver el tema de estructuras, un concepto, instalaciones eléctricas, arquitectura, sanitarias, telecomunicaciones y instalaciones mecánicas. Entonces, eso es lo que podríamos hablar como una ficha de preinstalación. Ahora, ¿qué tiene que cumplir? Por ejemplo, en la parte estructural, ¿todos los hospitales tienen que ser aislados o no deben ser aislados? Por ejemplo, un tipo 1, ¿tendría que ser aislado o no tendría que ser aislado? Sí, entonces, esos son los conceptos que nosotros podríamos tener. Eh, cambió, ¿no? Cambió la idea, cambió la forma, ¿sí? Y ahora en el concepto, ¿sí? De lo que nosotros podemos tener es que los hospitales sí tienen que ser aislados. Ahora, por ejemplo, acá también existe una disyuntiva, existe una diferencia, si lo queremos llamar así desde el punto de vista, es que el, el cambio, ¿no? La idea ha generado, por ejemplo, o el debate es de que, por ejemplo, hay zonas sísmicas en lugares, por ejemplo, como, por ejemplo, Calpa, ¿no? Y exige una demanda, pero de un aislador, pero, por ejemplo, en ese concepto se menciona que si no va a haber sismo, ¿por qué construir o por qué un país como el Perú, que está, pues, que tiene bastantes brechas que cubrir, gasta en ese tipo de estructuras, ¿no? Hay un debate, ¿no? En ese punto de vista. Ahora,
de repente podemos decir, sí, en un lugar, en una zona 4, ¿no? Eh, sí estaríamos hablando de la necesidad de tener un aislador, o tener aisladores, ¿no? Mejor dicho así. Entonces, bueno, este concepto parte de muchos entendidos en la materia de ver un costo-beneficio, ¿no? Bueno, a eso también hay que añadir que ya se ha publicado un estudio reciente, debe ser un par de meses, donde se ha hablado de que ya tenemos una quinta zona sísmica, ¿sí? Y esta quinta zona sísmica está ubicada en la franja de Nazca, ¿sí? Nazca, Pisco. Y obviamente no todavía es modificada la norma de 30, ¿sí? Pero ya seguro en un futuro no nos sorprenda que vamos a tener un cambio en ese punto de vista de la norma, ¿no? Pero eso, 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 eso cambia, ¿no? Entonces eso se modifica y nosotros los conceptos que vamos a tener van a modificarle 30, ¿no? Entonces es lo que vamos a tener. Ese estudio, si bien no me equivoco, debe ser menor a un año. Entonces, ¿cuándo van a modificar la norma? Eso, bueno, también no es no es no tengo el conocimiento respecto a esto, pero, o quizás la sigan manteniendo con 4 zonas, pero ya ha implicado ver una quinta zona sísmica para el tema de la zonificación de los parámetros de zona, para el estudio de, de los tipos de estructuras en este caso, que en verdad no, bueno, a las estructuras comunes no les podría decir que no afecta porque eso es mentira, porque en verdad la ocurrencia de un sismo va a afectar a todo tipo de estructura, sino esto va a involucrar al concepto de que quizás las concepciones de los edificios de importancia van a tener otra relevancia o otra forma de abordar, ¿no? Sí, ahora tenemos un mapa de preinstalación de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el tema de la arquitectura, si es alto, la profundidad, el ancho de los accesos, alto con tapa abierta, ruta crítica de acceso y todo lo demás. Por ejemplo, en la interacción de los equipos multidisciplinarios, ¿sí? En la concepción de un expediente técnico, nos conlleva aprender o a poder conocer todos estos conceptos de estudio y de formas, ¿sí? Eh, quizás lo veíamos un poco lejanos, ¿no? Pero, pero ahí estamos, ¿no? O sea, hemos encontrado cierta relevancia, ¿no? Em, que, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios tienen que conllevar a que esto pueda interactuar. Por ejemplo, bueno, les comento un poco, ¿no? El día de hoy, estaba ahí revisando bastante información respecto a un proyecto que estoy desarrollando, ¿no? Del diseño estructural. Y, por ejemplo, estaba solicitando la parte arquitectónica, los esquemas que habían realizado los amigos arquitectos, y estaba compatibilizando, ¿no? La estructura, lo que yo había, o lo que estoy trazando luces para que esto tenga que ver bastante con lo que es la arquitectura. No es que de repente usar el término coincidir, sino el término tiene que ser exacto a ese punto. Entonces vamos a abordar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos una ficha de preinstalación de Minu, ¿no? De arquitectura. Y por acá vemos también lo de instalaciones eléctricas, ¿no? De dónde viene la cometida, la emergencia, la red y la potencia, ¿no? Entonces,
tenemos que tener, pues, y los conceptos bastante claros de estos puntos, ¿no? Y estos temas de las acometidas, de dónde vienen, el tema de la tensión, si esta tensión puede ser trifásica o monofásica, o tener dos tipos de redes. Por ejemplo, bueno, salvando la distancia, tenía un proyecto, bueno, tengo un proyecto que estoy desarrollando, pues, en sí el, el tema estructural. Y bueno, en sí esta es una vivienda, pero los dueños de esta vivienda estaban pidiendo o estaban solicitando que el abastecimiento sea mixto, ¿no? Entonces, bueno, lo abordamos, lo estamos involucrando y, por ejemplo, se fija, ¿no? Bueno, la instalación de gas y otra con el tema de la cometida. Entonces, por eso yo les menciono este tema importante del tema de la concepción de dónde puede venir la cometida, de dónde se desarrolla, em, y todo lo que nosotros esto involucra, ¿sí? Entonces, esos son puntos que ustedes pueden decir en estos momentos, oye, ¿sabes qué? Me parece que esto no es tan relevante. Ya, ustedes pueden tomarlo de esa manera y es más, o sea, a veces cuando llevamos un curso, en verdad, lo abordamos quizás, y no solamente, digo, lo abordamos porque quizás también yo he tenido en su momento ese tipo de abordaje a los proyectos, ¿no? Pero sin embargo, mi concepto es de que no se debe de dejar de lado ningún punto. He encontrado ya muchas veces proyectos que se han ido pues desarrollando y, y en verdad al momento de la construcción se han tenido bastantes problemas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las instalaciones eléctricas, encontramos, bueno, les comento un poco mi experiencia como auditor. Bueno, yo no soy ingeniero eléctrico, mis concepciones de repente son bastante generales respecto de repente a un ingeniero eléctrico, que sí es un especialista en la materia y que aborda quizás con mayor detalle estos temas, ¿no? Es igual que de repente yo como información como ingeniero civil, voy a abordar eh, con mayor relevancia la parte estructural, ¿no? Entonces, son condiciones que siempre tenemos que hacerlo valer, ¿no? Y bueno, entonces ahí va mi explicación, o mi anécdota o experiencia, es de que en este hospital un hospital nivel uno que fui a revisar, eh, pues visité este hospital y disculpen, están llamando al teléfono, ya corté. Entonces, a la visita que hice a ese nivel, a este hospital nivel uno, seguía conceptualizado que la energía solar sea solar, la energía, perdón, eléctrica sea con abastecimiento solar. Entonces, en el expediente técnico, ya con la construcción del hospital, los paneles solares no abastecían a la energía necesaria para el funcionamiento normal del hospital. Entonces el concepto venía, oye, ¿qué hay que hacer para que esto funcione? Entonces, se hizo primero, ustedes saben que la consulta corre a hacerla al proyectista, ¿no? Y lo que sucede muchas veces, no sé si ustedes han sido proyectistas, eh, yo, me están llamando, disculpen, el concepto de, de llamar, ¿no? Por ejemplo, decirle al proyectista, ¿sabes qué? Tienes que
tienes que absolver esta consulta y muchas veces no, ya el proyectista cambia de número, ya no se lo encuentra y existe este tipo de problemas casi siempre. Entonces, em, se hizo la consulta, el proyectista dijo que se tenía, bueno, se tenía todo esto que desarrollar y que los paneles eh, tenían la suficiente capacidad como para que puedan funcionar. Pero en la realidad era de que esto no tenía la suficiente potencia para hacer funcionar al, al abastecimiento de energía al hospital. Al final tuvo que aprobarse, sí o sí, ¿no? Entonces son conceptos que quizás en el día a día no lo vamos a encontrar o lo vamos a encontrar de repente de una forma muy mezquina o muy leve, pero nosotros tenemos que ir conceptualizando todos los detalles para que esto sea trabajado a conciencia. No, no siempre vamos a encontrar pues todo óptimo, ¿no? Entonces, ese es un mapa mental. Acá también tenemos el flujo de instalación, preinstalación para equipamiento hospitalario, donde hablamos de pregunta a los especialistas, los equipos. Estaba hablando de la experiencia del amigo que tenía problemas para instalar su equipo, ¿no? Y al final estos no funcionaron. Y son realidades que van a suceder en el día a día, ¿no? Entonces, estos son flujos de preinstalación que van a partir de la gestión de proyectos y que yo he considerado colocar, ¿no? En esta presentación de taller porque son cosas que nosotros lo vamos a ver al momento de desarrollar el curso, ¿no? Entonces, en el curso tenemos que ver estos tipos de checklists que queden claro, ¿no? Y no solamente ver la parte práctica. Este, como les digo, bueno, les comparto que, que todo, que todo, que todo puede, puede cambiar, ¿no? Entonces, si tú no modificas, o sea, o no conceptualizas la idea conceptual, para la redundancia, no vas a tener el éxito correspondiente, ¿sí? Porque tú puedes aplicar de manera práctica, es como un mono con una pistola, ¿no? Disparas a donde sea. Y en el tema de manejo de programas, yo considero que todos pueden lograr manejar el programa. ¿No? Por ejemplo, vamos a utilizar Revit. Por ejemplo, uno de los software que vamos a manejar, otro programa que vamos a manejar es MatCat, ¿sí? En el curso. Entonces, si tú o sea, todos vamos a lograr a manejar un software como estos, como los que he mencionado, y es con la práctica, ¿no? Sabes cómo formular, vas a saber cómo hacer un trazado de un muro, cómo hacer no sé, colocar una armadura, ¿no? Todo eso nosotros lo conocemos, lo vamos a lograr hacer. En algún momento vamos a lograr a manejarlo muy bien, pero el concepto es algo que no te va a dar la práctica. O sea, nunca la computadora o la que tenemos la inteligencia artificial, hay cosas que son propias de nosotros como ingenieros o como arquitectos, ¿no? El concepto, la idea, la experiencia no te lo quita nadie, ¿no? Hay una frase que dice, no nadie te quita lo bailado, ¿no? ¿No? Lo gozado. Entonces, son ideas que nosotros tenemos que tenerlas bien claras y tenemos formas de pensar que tenemos que respetarlas, ¿no? Entonces, en este curso vamos a aprender estos conceptos y, por ejemplo, también ver tipo de material, el cual va a estar disponible para todos ustedes, como es el tema de las preguntas, formularios y formas de trabajar en un hospital que quizás nos va a llevar a tener el éxito correspondiente en la diversa cantidad eh, de puntos de importancia, ¿no? Entonces, a veces, pues, nosotros cuando, cuando llevamos a cabo un proyecto,
No sé si ustedes lo han abordado así, pero a veces solamente monopolizamos el camino. Solamente una persona de repente puede tener voz y no es así. Hay que, hay que siempre hacerlo de la mejor manera, llevar el concepto hacia el desarrollo de todo lo que es el detalle y las formas que nosotros podamos tener. Bien, vamos a ver también los reportes. Por ejemplo, hay un reporte de información, ¿no? Que nosotros vamos a también a saber manejar en este curso, ¿sí? Para el tipo de concepción de proyectos, ¿no? Bueno, el dashboard en verdad es importante en todo tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo mismo hago mis propios dashboards para la presentación de los proyectos, ¿no? Entonces, acá también tenemos los reportes de instalación de equipamiento, son formatos que se utilizan en todo tipo de hospitales y hay una diversidad de proyectos, más la complejidad de los hospitalarios donde se abordan pues una gran cantidad de equipos, ¿no? Bien, y acá también tenemos una recepción de equipos en obra, ¿sí? Bueno, estos minutos restantes lo vamos a dejar para ver el tema de consultas que quieran hacer, lo que me están informando, para que puedan hacer consultas respecto al curso, entiendo, ¿no? Bueno, hay un comentario por acá. Sí, mira, hay bastante, Cristian está opinando sobre la normativa, son reglamentos del MINSA y son una cantidad bastante importantes de normativas, ¿no? De resoluciones del MINSA. Muy aparte que nosotros siempre estamos regidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero el MINSA tiene su propia reglamentación, ¿sí? Entonces, esa propia reglamentación, vamos a verlo por tipos de hospitales. La cantidad de cursos, la cantidad de sesiones, perdón, Octavio, em, mm, tiene una duración aproximadamente 2 meses, ¿sí? Entonces, quizás, ese tema, por un tema complejo, va a resultar un poquito más de horas, ¿no? Quizás, pero vamos a abordar, a ver, vamos a ver, yo ahorita lo voy a revisar, ¿sí? Este, eh, Ya, Bernabé, un toque, yo le respondo a Simeone, les diría que instalen, son 48 horas ya, en total, que instalen el Revit 24 ya, y me pueden decir, ¿y por qué tan antiguo? ¿Por qué tan antiguo respecto a la 26? Porque no hay plugins en la 26 todavía. Ya, Revit siempre se actualiza en abril, marzo, ¿no? Entonces, a junio, julio todavía no hay una gran cantidad de plugins. Entonces, mejor trabajamos con la 24. Yo les voy a proporcionar también, bueno, no es que yo les voy a proporcionar, hay un aplicativo que utilizo, sí, que se llama Bingling, que yo les puedo, bueno, no les voy a decir cómprenlo o em, eh, eso tienen que comprarlo, el requisito necesario para el curso, no, pero les puedo pasar el contacto de quién es el desarrollador de ese aplicativo y lo van a ver en el curso que es bastante bueno y les va a ayudar a mejorar su trabajo. Y la persona que desarrolla ese aplicativo es una persona amiga. Entonces, le va a servir bastante allá. Yo, por ejemplo, lo utilizo bastante. Le voy a preguntar a esta persona si él lo tiene disponible para 26. Espero que sí. Lo he visto que lo había actualizado recién. Pero vamos a también a trabajar con este tipo de programas. Por eso, yo lo veo la 24 como que tiene más salidas para los plugins, ¿no? Por eso, yo, por ejemplo, los proyectos que tengo los desarrollo en 24 para que me ayude a utilizar los plugins, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más?
Por eso sobre todo, ¿ah? No es por otra cosa, ¿no? Porque al final el Revit es como manejar bicicleta. Tienes la 24, por ahí algunas diferencias en la 25 o 26, pero no son sustanciales, ¿no? Sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna, ¿no? Bueno, les agradezco su tiempo, su atención también. Siempre sacamos conclusiones de cualquier tipo de clase. En verdad aprendemos bastante. Y eso es así como de repente lo que yo pueda aportar en un curso, les va a servir, seguro. Y igual a mí también me sirve las experiencias que ustedes pueden tener. La verdad que siempre es enriquecedora. ¿Sí? Yo, bueno, les invito a formar parte de este curso de desarrollo de hospitales, BIM con CERSA, ¿no? Y también a seguir los otros cursos que tiene CERSA para todos ustedes, ¿no? Entonces, los invito a formar parte y damos por finalizado este taller y con mucho gusto a las personas que han interactuado. Cuídense todos.